Está claro, entonces vamos a las piñatas. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario sobre las piñatas? Y antes de que hablen, quiero decirles eso. Todos nosotros sabemos que la cultura, la civilización humana ha recibido una influencia muy fuerte del paganismo. Aún mismo la nación de Israel, que era el pueblo escogido de Dios, un pueblo que tenía un tabernáculo, la presencia del Señor, la gloria de Dios estaba en el lugar santísimo. Dios se manifestaba en ocasiones como que diariamente con ellos. Aún ese pueblo de la promesa, el pueblo de Dios, se ha divorciado de Dios en muchas ocasiones, se ha dejado llevar por el engaño de la idolatría, y por esta razón la nación de Israel ha sufrido a través de los siglos, y hasta nuestros días está sufriendo porque ha rechazado la voluntad perfecta de Dios. Y una de las razones para que el pueblo de Dios sea llamado por el mismo Señor como pueblo de dura cerviz es porque ellos en su rebelión se han apartado de Dios, recibiendo influencias de tradiciones que han desviado sus atenciones de la palabra del Señor. Y nosotros, los latinoamericanos, que hemos recibido las influencias de los franceses, Brasil, franceses, holandeses, portugueses, América Latina o América Hispana, España, en su mezcla con las grandes civilizaciones indígenas que poblaban esta región, como los aztecas, los toltecas, los mayas, que en mi entendimiento son remanentes de los egipcios. Y esa es la razón por que en América Latina nosotros tenemos pirámides y tradiciones muy semejantes a las que encontramos en Egipto. Entonces esta mezcla de civilizaciones ha aportado para nuestras naciones tradiciones que nosotros conocemos en nuestros días. Hemos ya escuchado bastante sobre la celebración de los cumpleaños, hemos hablado mucho sobre el árbol de la Navidad. Algunos hermanos han investigado, el hermano Casimiro ha compartido algunos reportes de sus investigaciones, y hermanos, qué bueno que deseamos buscar la verdad, conocer e investigar las cosas que nosotros conocemos. Y eso nos ayudará a crecer, a desarrollar, a madurar. Pero no podemos estar juzgando los unos a los otros, ni tampoco debemos de sentirnos ofendidos por el hecho de que una hermana o un hermano estén suscitando temas que nosotros sabemos son tradicionales. Tenemos que escuchar, tenemos que ponderar, tenemos que analizar, buscar la palabra de Dios y pedir al Señor que nos dé fuerza, madurez, para que dejemos lo de atrás y caminemos hacia adelante en una vida transformada, como la Escritura dice, en novedad de vida. ¿Estamos entendiendo eso? Muy bien. Entonces hoy tenemos una tradición más importante todavía que el árbol de la Navidad, las piñatas. ¿Alguna persona desea hablar o preguntar alguna cosa? Ese es el momento de hacerlo, o como decimos en las bodas, hablen ahora o cállense para siempre. Yo quiero saber de dónde surgió, cómo fue inventado eso, de dónde viene eso. Hermano,
Marco Polo, el gran navegador y a la misma vez el gran comerciante, él hacía sus viajes a India. India en aquel entonces, hace muchos siglos, era una nación, era una civilización a donde proliferaba la riqueza, la belleza, los colores. Y Marco Polo llegó a escribir tratados específicamente sobre lo que él hallaba en las Indias. Y en Italia, sus reportes fueron muy conocidos. Y cuando los romanos salieron de Italia, de Roma, para poblar la península ibérica, que hoy día se constituye de Portugal, España, Francia, Bélgica, Galicia, Rumania, etc. Ellos conocían las historias que habían escuchado a través de los reportes de Marco Polo, porque eso era algo grande, excepcional. Imaginemos nosotros en los días en que el hombre fue a la luna por primera vez, la narración de ese evento era una gran novedad. De igual manera, el hecho de que Marco Polo fuera a las Indias y pudiera traer de allá ciertas cosas que el mundo no conocía, era un gran evento. ¿Por qué? Porque en aquel entonces los científicos creían que la Tierra era cuadrada y que uno podía navegar en cierta dirección y de repente caía. Ellos tenían teorías sobre la Tierra. La Biblia insistía que la Tierra era redonda, pero ellos decían que la Tierra era cuadrada. ¿Por qué? No leían la Biblia. ¿Sí? Entonces, los italianos, los romanos, llevaron a la península ibérica y esos pueblos fueron los que salieron, los portugueses y los españoles, salieron para este rumbo y ellos aportaron para toda América Latina su lengua, su cultura, su civilización, sus tradiciones, sus religiones. Entonces, cuando ellos llegaron, encontraron pueblos que tenían también sus tradiciones y ellos querían aprovechar la enseñanza del catecismo que los indios rechazaban. Ellos querían entonces aportar el catecismo a través de las tradiciones. Entonces la piñata era usada en la época de la Cuaresma. Y los religiosos que vinieron en los barcos desde España, ellos enseñaban, porque la primera piñata ellos hicieron